Hola amigos, este video es solo audio. Lo hice para esos momentos en que estás muy ocupado para ver algo, pero deseas escuchar algo entretenido y creativo que te acompañe. Contiene algunas de las mejores historias que he escrito de magia y fantasía y que anteriormente han acompañado mis pinturas. Disfrútenlo. Esta historia relata cómo una pequeña niña con tendencias góticas ve la Navidad. Esa mañana Celeste se levantó entusiasmada. Le encantaba el simbolismo que tenía la fecha. Era el día previo a Navidad. Se puso su vestido negro preferido y bajó rumbo a la cocina. Ahí saludó a su madre con esa sonrisa enigmática que poseía y dijo: «Buenos días, madre. ¿Podemos empezar?». A lo que ella contestó: «Claro, hija, en un momento». Ayudó a preparar el desayuno, el cual devoró con mucho apetito, y finalmente volvió a decir a su madre: «Estoy lista, madre». Su madre dijo: «Muy bien, hija, vamos pues», y se dirigió a un lugar bajo las escaleras donde se guardaban las cosas de Navidad durante el resto del año. Ahí, después de buscar entre varias cajas pequeñas, sacó dos cajas largas y preguntó a Celeste: «¿Cuál quieres este año, hija? ¿El negro o el blanco?». A sus 10 años, Celeste tenía sus gustos muy bien definidos. Le encantaba el color negro, el cual vestía generalmente, y disfrutaba mucho de la lectura. Sus preferidos eran Lovecraft, Edgar Allan Poe y Asimov, entre otros. También pintaba y tocaba un piano que sus padres con mucho sacrificio habían logrado comprarle. «Está bien el blanco, madre. ¿Estás de acuerdo?». «De acuerdo, hija», y procedió a desempacar un pino blanco acompañado de esferas negras y listones dorados. Tenía la fortuna de poseer unos padres que la amaban realmente, respetaban su individualidad, amaban su profundo intelecto y adoraban su personalidad enigmática. Y la apoyaban en muchas de sus cosas. Entre otras, le habían comprado para Navidad un pino negro con esferas blancas y listones rojos y un pino blanco con esferas negras y listones dorados. Esta vez eligió el blanco. Con la alegría reflejada en el brillo de sus ojos, escombró la mesita del centro de la sala para proceder a armarlo. El pino no era muy alto, tenía apenas 1,5 metros y cabía muy bien en ese lugar. Una a una fueron colocando las esferas, los listones y las series de Navidad que darían vida al pinito. Celeste, evidentemente contenta, sonreía cada vez más y en ocasiones soltaba una pequeña risita mientras jugueteaba con su madre. Al terminar de adornarlo, su mamá dijo: «Ahora falta el detalle final, este te toca a ti», y puso en las manos de la pequeña una estrella dorada que sería la punta del árbol. Y cargándola con cuidado, la acercó al árbol para que ella la colocara. Celeste se estiró y ¡voilá! Habían terminado por fin. Las dos retrocedieron unos pasos para ver su obra. Estaban muy contentas. Se quedaron un instante en silencio. Luego se miraron a los ojos y volvieron a ver el árbol. Se tomaron de las manos y fueron a la cocina a tomar un postre. El día prometía muchas cosas buenas. Después de un rápido almuerzo, Celeste regresó a la sala. Ahí se detuvo un instante a admirar nuevamente el árbol. Después se dirigió al piano y diciendo en voz alta: «Escucha», empezó a tocar la sonata número 14, Claro de Luna, de Beethoven. Las notas empezaron a flotar en el aire. Se percibía una dulce melancolía. Su madre, que estaba en la cocina, la escuchó y se acercó. Se detuvo a unos metros de Celeste para oírla mejor. Una sonrisa iluminaba su rostro y una lágrima rodó por su mejilla. Sentía en su corazón una gran ternura por su hija. Al terminar de tocar, Celeste miró nuevamente al árbol y sin decir más, se dirigió a su recámara, que era su lugar preferido. En ese lugar, de paredes pintadas de un violeta claro, sacó su caballete y dispuso un bastidor, y preparando su paleta y sus pinceles, giró su cabeza hacia la derecha. En el rincón de su cuarto, junto a la ventana, se encontraba su cama, y sobre de ella
una repisa con una pequeña colección de muñecas góticas, 12 exactamente. Frunció el ceño por un instante, y al regresar su vista hacia el frente, atacó el lienzo con singular entusiasmo poniéndose a pintar. Pasaron las horas sin darse cuenta. Pincelada tras pincelada, su obra cobraba vida, y terminó justo antes de la hora de cenar. Finalmente se detuvo, y con los pinceles aún en las manos se alejó un poco para observar su obra. Estaba satisfecha. En el lienzo se veía un pino blanco con esferas negras y al pie de éste una muñeca gótica en una caja. De repente sonó el grito de su madre. «Celeste, ven a cenar, por favor». Así que guardó sus pinceles y bajó corriendo. Su padre ya había llegado. Corrió a abrazarlo y a darle un beso. Se sentaron los tres a la mesa y mientras cenaban, llevaron una entusiasta plática sobre los sueños que habían tenido la noche anterior. A Celeste le gustaban esos temas y sus padres no tenían reparo en compartir sus sueños con ella, aunque los decoraban un poco con dragones y unicornios. Después de cenar, sus padres se sentaron un momento en la sala para ver cómo el pino iluminaba la noche, mientras Celeste tocaba el piano. Los minutos transcurrían lentamente mientras extasiados escuchaban tocar a Celeste. Pero llegó la hora de dormir y Celeste se despidió cortésmente y subió en silencio a su recámara. Miró dulcemente a sus muñecas y levantando su colcha negra y separando sus sábanas grises, se recostó después de ponerse su pijama y cerrando los ojos se durmió. Las estrellas cobijaron su sueño. De pronto, un fuerte estruendo la despertó. Iba montada sobre un dragón rojo que perseguía ferozmente a un dragón negro que iba delante. Y sobre de él iba la muñeca que había pintado, que se volteaba y la miraba retadoramente gritándole: «Alcánzame si puedes. Si me alcanzas, seré tu amiga». Cruzaban velozmente el cielo entre nubes de algodón y malvaviscos, subiendo hasta las estrellas, para luego caer en picada casi hasta el suelo, atravesando velozmente bosques llenos de murciélagos y mariposas, para luego elevarse nuevamente y descender una y otra vez en una loca carrera. Celeste gritaba constantemente: «¡Vamos, vamos, corre, alcánzala!», tratando de alentar a su dragón. Por un momento pensó que no lo lograrían, pero después de varias piruetas lograron darle alcance, y entonces Celeste, parada en la cabeza de su dragón, pegó un gran brinco, cayendo en la parte trasera del dragón negro. Rápidamente se movió y abrazó a su muñeca. «¡Te alcancé!», le gritó. En ese instante se cayó de la cama y despertó. El sol se asomaba en el horizonte y empezaba a entrar por su ventana. Se levantó un poco aturdida y salió de su recámara. Bajó las escaleras y se dirigió al arbolito cuyas luces aún iluminaban la estancia. Bajo sus ramas, en una caja con tapa transparente, se encontraba una muñeca. La tomó con ambas manos y observó su vestimenta. Tenía unos zapatos negros con una gruesa y ruda suela. Su ropa era de un color violeta, casi morado, y tenía un grueso cinturón negro en la cintura. Llevaba en ambas manos muñequeras con estoperoles, y una gargantilla, también con estoperoles, decoraba su cuello. Su cabello de estambre en colores rojo y negro caía suavemente sobre sus hombros, y su boca sonreía. Celeste la sacó de la caja y mirándola a los ojos le dijo: «Te llamarás Selene y de ahora en adelante seremos amigas». Esta es una historia de fantasía que relata los sueños que habitan en el corazón de una persona migrante. Aún en invierno hay plantas que florecen, como las camelias, los pensamientos, las begonias y algunos tipos de orquídeas. Eso lo sabía el hada de las flores al despertar esa mañana junto con su amiga Acuario. Las dos trabajaban desde muy temprano en sus respectivas labores cada día del año, no importa que fuera invierno, primavera, verano u otoño.
y después de un breve desayuno, ambas se prepararon para desempeñar sus respectivas labores. Acuario había viajado a ese país para apoyar económicamente a su familia. Tenía mucho tiempo de no verlos. Con su esfuerzo había logrado que su familia creciera y progresara. Sus hijos terminaran de estudiar para poder así tener un futuro próspero. La mañana era muy fría, había nevado la noche anterior, pero eso no las detendría. Cada una salió con una meta principal: hacer bien las cosas para tener un excelente día productivo. Y de esa manera ser felices, haciendo felices a los demás. Acuario había dejado en su país natal a sus dos hijos. Los había visto crecer a través de las fotografías que le enviaban por teléfono. Vio los logros que alcanzaban y cómo formaban nuevas familias. Tenía un par de nietos que estaba muy deseosa de conocer. Por su parte, el hada había conocido a su amiga unos días después de que llegara a ese país. Se posó en su hombro como una mariposa cuando la vio caminando en el parque. Había percibido el calor que irradiaba su corazón y la buena vibra que transmitía, y en un instante decidió revelarse ante ella y convertirse en su amiga. Con el tiempo llegaron a conocerse y a estimarse, y entonces vivieron juntas. En el lugar donde habitaban, Acuario había puesto junto a su cama una botella abierta de un lado que había rellenado de algodón para hacer una cama mullida. Y todas las noches después del trabajo compartían una taza de chocolate caliente mientras veían las fotos nuevas que la familia de Acuario le había enviado. Cabe decir que el hada solo tomaba un par de gotas en una taza de juguete que su amiga le había conseguido, y como Acuario trabajaba en una pastelería, llevaba para cenar rosquillas, croissants y otros panes ricos. Mira, se ve que el pequeño es un travieso, decía Acuario, mientras sus ojos se iluminaban de contento. Mientras el hada, con un dulce tintineo como de cascabel navideño, compartía la alegría de su compañera. Y mi hijo Leo ya subió de peso, comentaba. Y este Chip es un emprendedor, ¿sabías? Creo que ya te lo he comentado. La pequeña hada escuchaba con atención y se regocijaba con la alegría de su amiga, que aunque un poco nostálgica, no dejaba de dibujar una sonrisa en aquel rostro femenino. Pero la verdadera magia surgía más noche, cuando todos dormían. Era entonces cuando la pequeña hada se hacía aún más pequeña y se metía en los sueños de su amiga. Ahí, las dos, tomadas de la mano, construían una especie de máquina voladora, un dirigible hecho con mariposas y flores, y subían en él que, arrastrado por el viento, recorría grandes distancias, viajando sobre valles y montañas, llegando hasta un lugar oculto entre las nubes, donde vivía un mago llamado Miguel, un tipo alto y fornido, que a veces tenía mal carácter, pero otras veces no. Él las recibía con mucho agrado, y llevándolas posteriormente a través de su castillo hasta llegar a la sala principal, donde en medio, sobre una mesa, se encontraba una bola mágica, y deteniéndose frente a la mesa, con la esfera entre ellas y él, las miraba seriamente y decía: han venido a superar sus miedos para alcanzar sus metas. La bola mágica nos dirá el reto de esta noche. Acto seguido, la bola se llenaba de humo, y al irse aclarando aparecía una imagen. El reto de esa noche era escalar a rapel. El mago habló: escalarán la montaña siniestra. Si logran llegar a la cima, querrá decir que son lo suficientemente fuertes para alcanzar sus metas. La montaña siniestra no era más que un muro diseñado para escalar a rapel que surgió por acto de magia a espaldas del mago. Las dos, con paso firme, se dirigieron a ella. El hada no tenía problema, podría volar. Sin embargo, Acuario tendría que hacer uso de su fuerza. Con gran determinación se paró frente a la montaña, que medía poco más de 5 metros, y entonces, mirando hacia arriba, comenzó a escalar. Se sujetaba fuertemente de las salientes y pisaba los bordes.
Uno por uno iba subiendo, paso a paso, mientras el hada no dejaba de decirle frases de apoyo. Adelante, tú puedes, vamos, sube, sube. Acuario comenzaba a sudar, pero no se detenía. Metro tras metro avanzaba. Uno por uno iba subiendo paso a paso. Los minutos transcurrieron lentamente y con dolor, pero finalmente alcanzó la meta, llegó a la cima. Entonces las dos gritaron de regocijo. ¡Lo logramos! ¡Finalmente lo logramos! El mago sonrió levemente y moviendo su varita dijo, reto superado. Y entonces lanzó un rayo lleno de estrellas hacia ellas, que por un instante se convirtieron en polvo dorado y salieron volando por la ventana, para despertar posteriormente cada una en su cama. La noche había terminado y un cálido rayo de luz se colaba entre las cortinas de la ventana. Ambas despertaron al mismo tiempo, se miraron y sonrieron. Se levantaron enseguida dispuestas a continuar con el nuevo día. Se sentían llenas de energía, habían tenido un sueño fantástico. Se vistieron y desayunaron con gran apetito, saliendo posteriormente de su departamento. Llevaban cada una sonrisa dibujada en el rostro y estaban dispuestas a afrontar el nuevo día, sabiendo que en un futuro cercano alcanzarían sus metas y regresarían a casa. Sin embargo, por ahora tenían frente a ellas todo un nuevo día para hacer algo bueno con él. Este cuento describe un espacio ideal en la casa de un artista. Los fines de semana, Asbami disfrutaba de arreglar su jardín. Tenía una área de 4 metros de ancho por 10 de fondo y se encontraba en la parte trasera de su casa. Era un lugar muy especial para él, tanto como Universum Duorum. Ahí pasaba varias horas del domingo dándole mantenimiento y cuidándolo. Había sembrado el perímetro con altas plantas de bambú que le daban un aspecto selvático y lo protegían en gran parte de la intemperie y de los mirones. En su interior, en el extremo norte, había una banca hecha con troncos de madera pegada a la barda de bambú, y en el otro extremo había creado una pequeñísima laguna artificial de 2 metros cuadrados, en la cual había construido, pegada a la pared de bambú, una cascada hecha con roca volcánica que le daba un aspecto rústico. La diminuta laguna tenía una forma irregular y estaba rodeada de piedras de río. Tenía unos 75 centímetros de profundidad y en el fondo había tierra, arena y rocas de donde se sujetaban unas hermosas flores de loto que flotaban en la superficie, cuyo color entre rosado y blanco invitaban a la meditación. Además, su delicado y suave aroma perfumaba todo el lugar. Y finalmente la pequeña laguna tenía de huéspedes media docena de peces cometa, rojos, blancos y naranjas. También había sembrado tulipanes, claveles y astromelias en las esquinas de su patio, en cuyo centro había una diminuta playa de arena de 1,5 metros cuadrados de área, sobre la cual se erguía una pirámide hecha con tubos de cobre, también de 1,5 metros de alto, que tenía sus caras orientadas hacia los 4 puntos cardinales. Como último detalle, junto a la puerta que daba acceso a ese patio, había un árbol de duraznos de 1,80 de alto, en cuyas ramas reposaba una casa para pájaros en forma de castillo, y que era habitado por medio centenar de hadas de colores que habían llegado de no se sabe dónde y se quedaron a vivir ahí. Ellas, además de alegrar el lugar con su música como de campanitas, también cuidaban el jardín, ahuyentaban a las plagas, permitiendo que las mariposas y las abejas revolotearan libremente entre las flores. Alimentaban a los peces y 1/3 de su día jugueteaban entre las flores de loto. Mas, sin embargo, a pesar de todo esto, no convivían con Asbami. Él podía observarlas desde la ventana de su recámara que se encontraba en la planta alta y que miraba hacia ese patio. Solo había una, que se mantenía danzando como una bailarina de ballet con su vestido negro sobre las flores de loto mientras Asbami visitaba el jardín.
cuyo nombre de origen galés significa espíritu luminoso, y que también ocasionalmente lo visitaba en su habitación mientras él pintaba. Las demás se retiraban ante su presencia observándolo con curiosidad, escondidas entre las flores. Ah, pero cuando practicaba Tai Chi, lo imitaban desde lejos, de pie sobre las flores de loto. Así era el jardín de Asbami, un lugar mágico y misterioso que emanaba paz y tranquilidad, el sitio ideal para meditar y descansar. Un jardín que solo existe en la mente de las personas que se permiten soñar y, lógicamente, en el patio trasero de la casa de Asbami. El siguiente relato es un maravilloso cuento de magia y ciencia ficción. Ese día, muy temprano, se levantó aquel joven de cabellera enmarañada. Le llamaban el Pensador y tenía un gran proyecto para ese día. Era lunes, iniciaba la semana y pondría a prueba su último y gran invento. Le llamaba la máquina de ideas. Un enorme aparato lleno de bulbos, engranes y circuitos que casi llenaba su habitación, que en el extremo posterior tenía una manguera muy larga que se elevaba varios metros por arriba del techo de su casa, sostenida por un globo aerostático, y al frente una banda que se dividía en varias secciones y un seleccionador que separaría el producto resultante. Se acercó a ella, llevando en las manos un desarmador y una aceitera, listo para realizar los últimos ajustes. Apretó los últimos tornillos, engrasó la cadena, ajustó la temperatura y la velocidad, y dando unos pasos atrás se la quedó mirando. Estaba lista para ser encendida. Y con una gran sonrisa y con la mano firme, accionó el botón de encendido. Y la grandiosa máquina comenzó a trabajar. Se alimentaba de todos aquellos pensamientos que las personas dejaban escapar de sus mentes, sus emociones, sus sentimientos, sus ideas no concretadas. Todo ello formaba una nube que cubría el cielo de aquel pueblo, y que la máquina, con su larga manguera que funcionaba como una aspiradora, tomaba del aire, para posteriormente hacer pasar todo aquello a través de una serie de tubos y pistones que le daban forma y lo concretaban, encapsulándolas finalmente en una serie de esferas de colores según el tipo de idea que se había formado. Había ideas para construir casas o para crear muebles. También había ideas nuevas para cocinar o para escribir un libro. En fin, de todo tipo y de todo género. Eran del tamaño de una naranja y venían con sabores deliciosos. Las verdes sabían a limón, las rojas a fresas, las moradas a zarzamora, y las de muchos colores sabían a tutti frutti. Y también traían un aditamento en forma de popote para poder sorberlas. Las ideas salían rodando por la banda, donde el seleccionador las separaba en diferentes recipientes para que la gente pudiera comprarlas. El Pensador abrió las puertas de su negocio, tras las cuales la gente ya se amontonaba. Todos querían ver la nueva máquina y comprar una idea que les fuera útil. Había amas de casa, hombres de negocios, granjeros y personas venidas de muy lejos que buscaban nuevas ideas. El Pensador estaba muy contento y su máquina trabajaba sin parar. La máquina tenía una última característica importante. Todas las ideas que sacaba eran positivas, pues tenía un filtro que desechaba todo lo negativo que pudiera encontrar. Llegó la noche y agotado, el Pensador cerró su negocio, muy satisfecho porque el estreno de su invento había sido maravilloso. A la mañana siguiente, en todos los periódicos del pueblo y del país, aparecieron fotografías hablando del gran éxito de la máquina de ideas. Con el pasar de los días, la clientela del Pensador se diversificaba. Había ahora también reyes y gobernantes de otros países, de manera que las buenas ideas se expandieron y las naciones grandes y pequeñas comenzaron a progresar en equipo. Así también el pueblo creció, sin dejar de ser un hermoso lugar. Y después de un largo día de trabajo, cada noche, el Pensador se sentaba tras la ventana de su sala en su sillón preferido, y mientras disfrutaba de una buena taza de humeante café,
observaba también cómo el cielo de su pueblo se iluminaba, pensando para sí mismo que su máquina de ideas había sido su mejor idea. Este es un corto relato sobre humanidad y amor al prójimo. En algún momento de nuestra vida, todos o casi todos hemos pasado situaciones difíciles de diferente índole, a veces emocionales, a veces de salud y otras veces de dinero. Esta última era una circunstancia actual por la que estaba cruzando Asbami, quien vivía de una magra pensión que le habían dado sus ahorros, pero que no cubría sus necesidades básicas, y que él regularmente compensaba con la venta de sus obras artísticas. Sin embargo, el arte, al no ser un artículo de primera necesidad porque alimenta el alma y no el cuerpo, pues en ocasiones era muy difícil venderlo. En eso estaba Asbami pensando, mientras que con pinceles en mano miraba sosegadamente el lienzo frente a él que había preparado para esa noche. Con el ceño fruncido pensaba que necesitaba, aunque fuera al menos una pequeña cantidad, para poder completar los días de ese mes y salir momentáneamente del problema. Y aunque la necesidad pudiera ser apremiante, él deseaba concentrarse en su trabajo, pues quería pintar con todo el corazón como siempre lo hacía. Así que momentáneamente cerró los ojos, aspiró profundo y le dio prioridad a el hambre espiritual por expresarse que sentía que al hambre del cuerpo físico. Y comenzó a trabajar. Sus manos se movían ágilmente sobre el lienzo, yendo de un lado a otro como en una danza artística. Los pinceles tomaban la pintura de la paleta y la transportaban al bastidor, dándole vida a las ideas que brotaban del corazón y la mente de Asbami. Sobre la tela, nuevamente se abría una ventana que daba paso a una imagen del universo que existía en el interior del artista. Y así transcurrió la noche. Ya cerca del amanecer, Asbami se detuvo y dio un paso atrás para observar lo que había hecho. Frente a él se revelaba la pintura de una orquídea con amplios pétalos rosados, sobre un fondo oscuro que la hacía destacar sobre los demás elementos pintados. Asbami observó por unos momentos su creación. Finalmente sonrió y la firmó, dando por terminada su obra. Se preparó un café y se sentó un momento para esperar a que terminara de amanecer, y entonces saldría a intentar venderla. Pasaron algunas horas y tras mitigar el hambre con algunas tazas de café, Asbami envolvió su pintura en un papel encerado y lo metió en una especie de bolsa que él mismo había diseñado para transportar obras recién pintadas. Se la colgó al hombro y dando gracias por la oportunidad recibida, salió a la calle. Y caminando tranquilamente dirigió sus pasos hacia el centro histórico de su ciudad. Ahí, en uno de los barrios, conocía a un noble hombre de nombre José, que era fotógrafo aficionado y que disfrutaba de las flores. Él era su mejor opción para vender el cuadro que había pintado, pues también gustaba de promover el arte. Y tras caminar poco más de una veintena de calles y cruzar algunas avenidas y bulevares, Asbami llegó al sitio indicado. Era un lugar de construcciones antiguas y calles empedradas, algunas con más de un siglo de antigüedad, con enormes jardineras con plantas bañadas con el rocío de la mañana, bancas rústicas hechas de hierro forjado y luminarias antiguas llamadas dragones. Ahí se encontraban también un gran número de talleres de artistas plásticos dedicados a la pintura de fachadas y callejuelas, y que a su vez estaba junto a una zona turística llena de locales donde se vendían diferentes tipos de artesanías. En general era una zona hermosa, digna de ser visitada. Ahí, entre esas construcciones, se hallaba una galería que prestaba sus espacios a artistas nuevos o poco conocidos y que era dirigida por este señor José. Nuestro artista poco conocido se paró frente a una puerta de gruesas tablas de madera decorada con enormes tachones y en medio una mano de bronce lista para poder llamar al interior. Y justo antes de llamar a la puerta, Asbami sintió una mano que tocaba su hombro derecho, tratando de llamar su atención.
Giró y frente a él se encontraba un anciano de larga barba y cabello completamente blanco, que aunque se encontraba limpio, su aspecto era de enorme pobreza. Vestía una larga túnica de manta de tela muy raída, bajo la cual se asomaban unos jeans desteñidos y rotos. Sus pies estaban descalzos y se apoyaba con dificultad en un bastón retorcido hecho con la rama de un árbol, y sus ojos en blanco revelaban la pérdida total de la vista. Habló muy suavemente, pero con una clara dicción le preguntó al artista: Disculpa, ¿tienes una moneda que me puedas regalar para poder comprar un pan? Asbami pensó por un momento y metiendo su mano en sus bolsillos vacíos, contestó titubeante: Perdón, pero no tengo ni una moneda. Y dirigiendo la mirada hacia la bolsa que colgaba de su hombro, continuó diciendo: Pero escucha, aquí traigo algo que puede servirte. Tras lo cual sacó su envoltorio y tomando la mano del anciano lo puso en ella. ¿Qué es? Preguntó aquel que con curiosidad comenzó a palparlo. La pintura, por alguna razón desconocida, ya estaba seca, y apoyando con cuidado el cuadro sobre su brazo izquierdo, comenzó a pasar su mano derecha sobre la tela. Tras lo cual el anciano comentó con entusiasmo: Es una bella flor, una hermosa orquídea, y sus colores son suaves y tersos. Me encanta. Albami no podía comprender cómo podía verla. ¿Qué acaso no era invidente? Pero se abstuvo de preguntar, pues no quería ofender al anciano. Y acercándolo a la puerta, le dijo con claridad: Escucha, en este lugar podrán comprártela, y con ese dinero podrás comprar algo más que un pan. Después golpeó fuertemente la puerta para ser escuchado, y acto seguido se dio media vuelta y se alejó caminando. Y mientras se alejaba, oyó la voz del anciano que le decía: Muchas gracias. Esta vez su caminata fue más lenta. Iba tarareando una canción en la mente y disfrutando del fresco aire matutino. No tenía prisa por llegar a casa. Así que se sentó en un parque, imaginando a las hadas que vivían en el patio de su casa revoloteando entre las flores. Se sentía bien y en paz consigo mismo. Total, todo lo que tendría que hacer es pintar nuevamente esa noche. Cuando finalmente llegó a su casa, puso manos a la obra, preparando un lienzo para su próxima pintura, mientras el hada del espíritu luminoso lo observaba sentada en el dintel de la ventana, sonando sus zapatillas de campanitas. Pasó la tarde trabajando, y al iniciar la noche puso sobre el caballete el lienzo que había preparado. Sin embargo, a pesar de que se sentía tranquilo y en paz, no tenía ganas de pintar. Asbami se preparó una nueva taza de café y recostándose en la cama se quedó dormido. La noche transcurrió tranquila y en paz. Las estrellas brillaron en el cielo como siempre y la luna atravesó el firmamento. Y al comenzar el nuevo día, Asbami despertó. Alguien golpeaba a su puerta. Un poco extrañado, nuestro artista se levantó, pues no esperaba visitas a hora tan temprana. Acudió a la puerta y abrió. No había nadie. Sin embargo, una enorme sorpresa lo esperaba, pues en el piso, frente a su puerta, había una canasta cargada de frutas y verduras y un gran trozo de carne. Apoyada en ella había una bolsa de papel llena de pan y junto una pequeña maceta con una hermosa orquídea de pétalos rosados, de la cual colgaba una tarjeta que tenía escrita con grandes letras manuscritas la palabra Gracias. Aquí te describo un maravilloso instante creativo en la vida de un pintor. Estaba de pie frente a la inmensidad de su lienzo, observándolo pensativo. Con la mano derecha se alisaba la barba mientras pensaba: ¿y ahora qué pintaré? Mientras que con la vista escudriñaba los rincones oscuros de su cósmico lienzo llenos de vacío. Tenía tantas ideas en la cabeza como un gran puñado de mariposas revoloteando que no podía decidirse por una. Así que, después de pensarlo un rato, finalmente dijo para sí mismo: Esta vez dejaré que mis manos hablen por sí solas. Acto seguido, vació varios tubos de pintura sobre la paleta, cerró los ojos y hundió los dedos en los colores.
Sus dedos chorreaban pintura como cascadas cuando los pasaba por el lienzo. Miles de gotas caían en la inmensa oscuridad, formando puntos luminosos como estrellas. Algunos puntos luminosos se agrupaban y otros se esparcían por todos lados. Y al frotar sus dedos contra la negrura, creaban nebulosas brillantes que cubrían vastos espacios en la inmensidad. Entonces abrió los ojos para observar lo que estaba haciendo, y agitó la mano con violencia para salpicar ahora nuevas gotas de pintura. Esta vez las gotas no se detuvieron al caer, adquirieron velocidad y comenzaron a cruzar el enorme lienzo en un movimiento perpetuo. El artista sonrió. Estaba creando una obra viva y palpitante. A continuación, tomó una mezcla de pinturas de colores con ambas manos y moldeó una esfera, arrojándola sobre el lienzo cósmico. Después otra y luego otra, y así lo hizo varias veces. Algunas eran tornasoladas, otras eran policromáticas, y en otras predominaba algún color en especial. Variaban en tamaño y forma, pues no todas eran esferas perfectas. El artista estaba inspirado. Las últimas esferas que formó las compactó y frotó de tal manera que se volvieron incandescentes y al arrojarlas en el enorme lienzo cósmico resplandecían más que las otras. Una vez más se detuvo para observar su obra. Ya no tenía ante él un enorme y vasto lienzo oscuro. Lo había salpicado de una infinidad de puntos luminosos, estrellas incandescentes, esferas multicolores que giraban sobre su propio eje, nebulosas brillantes y gotas de luz que viajaban a lo largo y ancho del inmenso espacio. Satisfecho, sentía en su corazón la vibración y el movimiento que su obra transmitía. Después de firmar su trabajo en una de las esquinas inferiores, bajó la pintura del caballete y desmontó la tela del bastidor, clavándola en todo lo ancho del techo de su recámara, sobre su cama, para que cuando durmiera sus sueños pudieran viajar a través del vasto universo a lugares donde nunca hubiera estado antes para poder pintarlos posteriormente. Este es un mágico viaje al interior de la mente de un artista visual. El sol terminó por ocultarse, las calles comenzaron a vaciarse, los faroles iluminaron las aceras, el aire se tornó ligeramente frío y húmedo. En el interior de las casas se cocinaba la cena y las familias se preparaban para ir a descansar. Ahora la noche pertenecería a los noctámbulos, y, después de un largo día de trabajo y ya entrada la noche, Asbami se encerró en su recámara, listo para aislarse del mundo. Sonreía involuntariamente. El cansancio no importaba, estaba contento. Era sábado en la noche y por fin había llegado ese momento que tanto amaba y anhelaba durante el día. Se puso un mandil y acercó el caballete que había dejado en la esquina de su recámara. Y como en un ritual, y después de limpiar su mesita de centro, comenzó a sacar sus utensilios. La paleta toda manchada de pintura seca, sus pinceles desgastados, sus tubos de colores, el aceite de linaza, y para esa noche había dispuesto un lienzo de 40 por 50 centímetros. Finalmente prendió una varita de incienso y puso música suave para crear ambiente. Entrecerró los ojos y aspirando profundamente sintió cómo su corazón se aceleraba por la emoción. Sus manos estaban calientes y vibrantes, como empuñando un instrumento musical. Entonces empezó a dar largas y suaves pinceladas sobre el lienzo. Comenzó por hacer una noche estrellada que se diluía sobre un cielo azul brillante. Su pincel danzaba sobre el lienzo como siguiendo un vals, y mientras los colores se fundían y su corazón palpitaba, el mundo circundante se diluía. Y entonces, como brotando de un sueño, surgiendo de la bruma que ahora lo rodeaba, apareció Universum Duorum. Una suave brisa lo envolvió, empujándolo hacia adelante, haciéndolo caminar sobre una suave alfombra de pasto y musgo.
Grandes campos llenos de flores de colores se extendían frente a él, donde árboles frutales crecían por todos lados. Higos, manzanas, peras y duraznos colgaban de sus ramas como esferas de Navidad. A lo lejos, en el horizonte, una cordillera nevada extendía sus cimas hacia el cielo, y detrás de ellas una luna rosada decoraba el firmamento. Se quedó absorto un momento viendo cómo un grupo de mariposas multicolores volaban de flor en flor, cuando repentinamente la música de un laúd llegó hasta sus oídos. Las notas musicales acariciaron todos sus sentidos, y como unas manos invisibles, voltearon su rostro hacia el lugar de donde provenían. Ahí, rodeada de orquídeas, y sentada sobre una roca junto a un río de agua cristalina, se encontraba ella, su musa, un fantástico ser femenino de piel blanca y cabellera oscura que irradiaba un aura dorada. Era la representación corpórea de la inspiración que lo inundaba. Ella alzó la vista al verlo llegar, y con una sonrisa dibujada en el rostro preguntó: ¿Estás listo? La música de su voz llegó hasta sus oídos y él suspiró. Alzó la mano mostrando los pinceles que aún llevaba en ella y dijo: Por supuesto, estoy listo. Ella se puso de pie. Sus pies descalzos parecían no tocar el suelo. Alzó su rostro y su brazo derecho, y mirando hacia el cielo comenzó a moverse como si de un ballet se tratara, siguiendo la música del laúd que aún flotaba en el aire. Sus alas de hada extendidas derramaban polvo de estrellas con el movimiento, formando arcoíris que se evaporaban al tocar el suelo. Asbami, por su parte, empezó a seguirla con sus pinceles, dibujando en el aire cada trazo que ella hacía, creando imágenes translúcidas que, como estampas de hielo, danzaban alrededor de ellos, formando una poesía visual, para posteriormente ascender a los cielos como una nube de luciérnagas para llenar de estrellas el firmamento. Sus corazones latían al mismo compás, y sus cuerpos se movían en total armonía. Y mientras los pinceles derramaban colores y la música formaba cascadas, la danza no se detuvo, y así transcurrió gran parte de la noche. Ya casi de madrugada, exhaustos, se sentaron uno junto al otro al lado del río. Bromeando y riendo un poco, se sintieron satisfechos por esa noche. Compartieron una copa de aguamiel y se despidieron. Ahora, el cielo del universo era de un tono rosa pálido. Asbami alzó la cara, cerró los ojos y aspiró por última vez el perfume de las flores que aún lo rodeaban. Después los abrió nuevamente, hallándose de pie frente a su lienzo. En él había pintado un paisaje multicolor de formas alucinantes que danzaban sugerentes, y callado lo observó por un instante. Había logrado plasmar una vez más una estampa de aquel lugar fascinante al que viajaba cuando pintaba. Había abierto nuevamente una ventana en su pecho, derramando sobre el lienzo los sueños de su alma, y con los dedos aún llenos de pintura, se rascó la barba, se tocó la frente y firmó su cuadro. Afuera de su recámara, el cielo comenzaba a iluminarse de rojo y el sol aparecía en el horizonte. Las aves comenzaban a cantar tras la ventana y Asbami decidió dormir un par de horas antes de iniciar el nuevo día. Espero que hayan disfrutado mis relatos. El próximo sábado publicaré una interesante pintura con una magnífica historia. Hasta pronto, amigos.